consecuencia, la segunda va del mismo modo, ¿no? Entonces, a ver, ahorita sí lo podemos hacer un espacio para buscar esa raíz que era sin, dal, kof, ¿vale? Bien, ahora como estas son las últimas dos clases, quiero ver dos temas que son fundamentales en el idioma y que constituyen una clave esencial para la cuestión de la gramática. Únicamente viendo estos temas, podríamos nosotros decir que conocemos prácticamente un 50% de la gramática en árabe. Lo demás ya es básicamente vocabulario. Bien, entonces si no hay dudas o comentarios, vamos a ver el tema del idafa. El idafa es una construcción gramatical utilizada para juntar dos palabras. Vimos un poco en alguna clase anterior, es decir, cómo podemos decir la cola del perro, por ejemplo. Es una construcción de posesión, es decir, que la primera palabra va a estar, va a ser poseída por la segunda palabra. ¿De acuerdo? En español es muy sencillo, únicamente utilizamos la preposición, la palabra del para indicar esa relación de posesión. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer en árabe? Es muy sencillo, únicamente tenemos que identificar los artículos y las declinaciones. Bien, para construir un idafa, como les comenté, esa relación de posesión entre dos palabras, es de la siguiente forma. La primera palabra va a tener una característica que es la carencia del artículo, pero la palabra es conocida. Creo que aquí no se alcanza a ver muy bien. De acuerdo. Recordemos normalmente kitabun. Si tiene artículo, al kitabu. ¿Lo recuerdan? Es la relación que tiene las últimas dos vocales cortas en una letra. Indica evidentemente una si es conocido, dos si la palabra es desconocida. En consecuencia, un idafa es la primera conocida, la segunda, perdón, sí, la primera conocida sin artículo, la segunda del mismo modo conocida, pero con artículo. En este caso no ponemos artículo en esta palabra Samir, porque Samir es un nombre, ¿de acuerdo? No hay tal cosa como Al-Samir o As-Samir, no es como el Samir, ¿verdad? El Brian acá se podrá usar, pero en árabe no tenemos esa forma. Los nombres propios no llevan artículo. Entonces, la clave del idafa es la primera sin artículo conocida y la segunda con artículo desconocida del mismo modo. A ver, vamos a ver un ejemplo porque estos ejemplos están muy mal hechos porque tienen nombres propios. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, la cabeza del niño, ¿vale? Voy a poner mi teclado. Listo. Listo, bien. Ok, ¿qué había dicho? La cabeza del niño, ¿verdad? O una palabra que conozcamos, kitabun, que todos conozcamos. Kitab. Kitabu. Tenemos la primera palabra, ¿de acuerdo? La segunda palabra es niño. Para indicar esa relación de posesión entre ambos, la primera con artículo, la primera sin artículo, la segunda con artículo. Entonces, niño decimos tiflun, ¿de acuerdo? Entonces, kitabu, ¿dónde está la shadda? Atif,
De acuerdo. Ok. Aquí hay un idafa. Un idafa es esa relación de posesión. El libro del niño. ¿De acuerdo? ¿Cómo identificamos que es un idafa? Porque la segunda tiene artículo y termina con casra. Una casra, ¿por qué? Porque la palabra es conocida. Es conocida evidentemente porque porque tiene artículo, pero también porque hay una relación de posesión. Entonces sabemos exactamente qué es el libro del niño. ¿De acuerdo? No es un libro, sino que es el libro del niño. Por eso la primera es conocida. ¿De acuerdo? Si en esta cuestión que le quitamos en el idafa, quitamos el artículo, la palabra sería kitabu tiflin. Perdón, kitabu tiflin. Kitabu tiflin esencialmente es el libro de un niño desconocido. El segundo, ¿por qué? Porque no tiene artículo. Recordemos que las declinaciones cuando son dos vocales cortas, lo que nos están indicando esencialmente que es indeterminado. Es un niño. ¿De acuerdo? En árabe no tenemos ese artículo indeterminado, en consecuencia los identificamos porque tienen dos vocales cortas al final. Por esa razón es kitabu tiflin, el libro de un niño. Pero el libro del niño, ahí sí entonces tendría que llevar el artículo y, ay Dios mío, y la segunda y la última letra evidentemente nada más puede tener una vocal corta. ¿Por qué? Porque ya es conocida, ya no es un él. El libro de un el niño, no. Al igual que en español no tiene lógica, en árabe no. Por esa razón no podemos poner dos vocales cortas al final si la palabra tiene artículo. Entonces, para resumir, únicamente recordar el idafa, la primera sin artículo conocida, la segunda con el artículo conocido del mismo modo. O sin el artículo también puede ser. Pero todas las palabras que podemos hacer un idafa de muchas palabras, ¿no? El libro del niño de la escuela. Entonces, el libro del niño de la escuela, pues nada más le añadiríamos al madrasa, ¿no? Ay, no. Al madrasa. Kitabu tifl al madrasati. Fíjense, la primera en un idafa, es decir, en esta conjunción, la primera nunca, 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 nunca puede llevar artículo. Las segundas pueden o no pueden llevar, pero si a la primera palabra le ponemos artículo, se rompe completamente el idafa. Entonces ahí únicamente estaríamos diciendo palabras sueltas. El libro, el niño, la escuela. Pero cuando tenemos primera sin artículo y la segunda con artículo, entonces ya estamos juntándolas. Es un poco como en inglés, a veces las palabras no tienen algo que las identifique como parte de, pero, por ejemplo, information office, ¿no? Information office son dos palabras juntas, pero podemos identificar que es la oficina de información, es decir, que hay una relación de posesión entre ambos. Es un poco similar en el árabe, únicamente que tenemos que identificar que la palabra es conocida para poder saber que es perteneciente a la siguiente palabra. ¿De acuerdo? No sé si quedó claro este tema, es muy, muy importante. Aquí están unos ejemplos más fáciles de entender. En realidad estos son sencillos porque, por ejemplo, Kitabu Samir, directo, ¿no? El libro de Samir. Kitabu Leila, el libro de Leila. Hadhi Kurratu Maryam. Esta es la pelota de Maryam. هو معلم سمير. Él es el profesor de Samir. منزل مريم كبير. La casa de Maryam es grande. Fíjense, porque aquí identificamos que hay un es, justamente porque no hay, en árabe no tenemos justo ese verbo en presente, cero estar, entonces pasa directo. ¿A qué se está refiriendo? Identifiquen por favor aquí la palabra kabir.
¿A qué a qué se está refiriendo? ¿A Mariam o a Manzil? Evidentemente no es Mariam. ¿Por qué? Bueno, una de las razones es porque Mariam es un nombre de mujer, entonces tendría que ser Kabira, ¿no? Y entonces, si fuera Kabira, la oración sería eh, la casa de Mariam Grande. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el adjetivo calificativo se estaría refiriendo a Mariam y no a Manzil. Manzil, casa masculino, por eso Kebir masculino. Si fuera Manzilu Mariam Kebira, sería la casa de Mariam grande. El adjetivo calificativo estaría refiriéndose a Mariam y no a Manzil. En este caso no es así, sino que se refiere a Manzil. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver otros ejemplos. Daftaru, cuaderno, fíjense, desconocido. Perdón, conocido, ¿por qué? Porque solamente tiene una dhamma al final. Entonces, Daftaru at-tilmid asfar, lo mismo. Daftaru at-tilmid asfar. Asfar, amarillo, color, se está refiriendo al daftar, no al niño, no es el niño amarillo. Daftaru at-tilmid asfar es el cuaderno del niño, es amarillo. Fíjense que sigue esa estructura muy similar al del español, esa sintaxis de la oración. Entonces, daftaru tilmidu asfar. Califica al cuaderno y no al niño. ¿Vale? Siguiente ejemplo. Hada kitabu al-muallimi. Hada kitabu al-muallimi. El libro del profesor. Este es el libro del profesor. ¿Vale? Luego, Asimatu Isbania Jamila. La capital de España es bonita. No la capital de España bonita o de la España bonita, sino el adjetivo está calificando a la primera. Siguiente, Babu el Manzil Kebirun. Lo mismo. La puerta de la casa es grande. Entonces, fíjense, características del IDAFA, justamente vamos a anotarlas aquí. Ahorita veo ese comentario, dice, cuando se nombra, por ejemplo, una lista o un conjunto de cosas, ¿se separan con la coma? Sí. Sí, totalmente. En árabe tenemos coma también. Ahorita la ponemos. Y por eso también podríamos identificar que no son palabras aisladas, sino que son parte de un idafa. Dentro de un idafa, en el espacio de un idafa, aquí, 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 por ejemplo, Babul Manzil, no puede ir absolutamente nada. Jamás. Lo único que podría ir sería Hada. Por ejemplo, la puerta de esta casa, ¿no? Babu Hada al Manzil. La puerta de esta casa. Pero si no es Hada o Hadihi, Hadihi, no puede ir absolutamente nada en medio de un idafa, jamás. Si se pone algo, se rompe el idafa y ya no es, ya no es. Entonces recuerden, idafa es construir una relación de posesión entre dos palabras, ¿de acuerdo? Y jamás puede ir algo en medio, aquí no puede ir nada, aquí no puede ir nada, aquí no puede ir nada. Lo único que podría ir sería hada o hadihi. Por ejemplo, daftaru hada tilmid, el cuaderno de este estudiante. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ok. Ahora vamos a ver cómo se hace coma en árabe. Es muy parecida en español. Únicamente es al revés. A ver dónde está aquí. Ahí está. No sé si la alcanzan a ver. Esa es la coma en árabe. Entonces se pone entre las palabras. Y ya, con eso estamos indicando que estamos contando algo. Estamos haciendo una lista justo. Bien, entonces ese es el tema del idafa.
Vamos a ver otros ejemplos aquí. Por favor, identifiquen los idafas. Aquí. Ismu al-Madinati. Ismu al-Madinati, el nombre de la ciudad. Qurratu al-Waladi. Qurratu al-Waladi, la pelota del niño. Ahorita vamos a ignorar un poco los adjetivos para centrarnos en las construcciones del idafa, ¿vale? Ahora, Qurratu al-Waladi, la pelota del niño. Tawilatu al-Qismi, la mesa del departamento. Bueno, de la clase le ponen aquí, ¿no? Qismun también es departamento. Luego, Huwa Muallimu al-Lughat al-Arabiyya. Él es el profesor de la lengua árabe. Fíjense aquí, este ejemplo es muy valioso. Muallimu al-Lugha. Muallimu al-Lughati. Muallimu al-Lughati o al-Lugha es el profesor de la lengua. Identifiquen artículo, la primera conocida sin artículo, la segunda conocida con artículo y termina con kasra. También podría ser evidentemente Muallimu Logatin. Muallimu Logatin es el profesor de una lengua, ¿no? También es un idafa, pero el segundo término es el desconocido. Entonces, Muallimu Logati, el profesor de la lengua al-Arabiyya. Fíjense, Muallim, masculino, ¿de acuerdo? Profesor. Al-Arabiyya, como lo pueden ver, está en femenino. Y eso nos indica que está calificando justamente a al-Lugha. Lugha es lengua. Al-Lugha al-Arabiyya. Al-Lugha al-Arabiyya, lengua árabe, ¿vale? Vemos el segundo, justamente, Ghurfatu Tifli. Ghurfatu Tifli, la habitación del niño. Lo mismo, Yamila. Yamila, ¿qué está calificando? ¿Al niño o a la habitación? Evidentemente a la habitación. ¿Por qué? Por esto. Listo. ¿De acuerdo? Lo mismo que aquí, lo mismo que acá. Yamila, bonita. Listo. Por eso, si fuera masculino, evidentemente el adjetivo tendría que tener congruencia con lo que se está refiriendo. Siguiente es Hada Kitabul Lughati al-Arabiyya. Este es el libro de la lengua árabe. Lo mismo. Kitabul Lugha. Kitabul Lugha es el libro de la lengua. Siguiente. Hizanatu al-Ghurfa. Es el armario de la habitación, ¿vale? Primera conocida sin artículo con una sola dhamma y la segunda con artículo. Ese es el idafa. Siguiente, Sayaratu al-Tabib. Sayaratu al-Tabib. Lo mismo. El libro, perdón, el coche del doctor. ¿Ok? Sayaratu al-Tabib. La universidad del estudiante, por ejemplo, Jamia al-Talib. Jamia al-Tullab, la universidad de los estudiantes. Bien, no sé si quedó claro este tema del idafa, cómo juntar dos palabras. Yo tengo una pregunta. Si Sí. yo quisiera juntar o describir algo, no sé, más a detalle, diciendo que es, no sé, un cuaderno es grande, es verde y así, ¿cómo agrego más adjetivos? ¿Simplemente los agrego? ¿Se sobreentiende que estamos hablando de la misma cosa o tengo que hacer algo más? No, directo, van directo. Ok, Directo, cuando estás en una construcción normal es el libro del chico, bueno, así diríamos, el libro es verde, cuadrado, grande, así directo, ¿de acuerdo? ok, gracias. No hay que poner coma ni nada, simplemente directo y juntos, porque se sobreentiende que se están refiriendo a la característica del libro y en consecuencia usan verbo ser o estar en presente y pues no lo ponemos. Listo. Bien. Ok, este es de repaso y
Bueno, este tema es rápido, lo vamos a ver rápidamente. Es la continuación de Hada y Hawi, ¿vale? Pero para cuando las cosas están más lejanas, ¿de acuerdo? Entonces, el Dhalike es lo mismo que Hada, pero para una distancia considerable, ¿de acuerdo? Hada aquí, Dhalike allá. Entonces, este Hada, aquel Dhalike. Dhalike masculino. Y la contraparte de Hadihi es Tilke. Tilke, aquella o esa. Hadihi, esta. ¿Vale? No hay mucha dificultad en este tema, es simplemente añadirlo a Hava, Valike, Hadihi, Tilke. Y ejemplos: Tilke para mujer, Valike para Walad, niño, Valike Shehun es un viejo, Valike, Tilke femenino, Valike masculino, Tilke femenino, Valike masculino. ¿Vale? Entonces, no es muy complejo este tema. Simplemente añadirlo a la lista de palabras que son esenciales. Simplemente Hava, masculino cercano, Valike, masculino lejano. Singular, por supuesto, todo singular, ¿vale? Havihi, femenino cercano, Tilke, masculino lejano. Singular. Ahora, los plurales únicamente, nota muy importante, los plurales únicamente los plurales de los demostrativos únicamente los usamos para personas. ¿Por qué? Porque yo les había comentado que los plurales de cosas son femenino singular. ¿Se acuerdan de eso? Inshallah, y sí. Plurales de cosas son femenino singular. Entonces, para los plurales de cosas vamos a utilizar hadihi y tilke. No vamos a utilizar haulai o oleike. Estos son para cosas singulares o plurales y estos son para personas. Haulai, estas personas de aquí, ulaike, esas personas de allá, aquellas personas. Siempre haulai y ulaike los usamos únicamente para personas. Para cosas plurales vamos a utilizar el singular femenino, tanto en la conjugación como en el posesivo, como en el demostrativo, como en el relativo, todo siempre. Plural de cosas se considera para gramática el singular femenino. ¿Ok? Bien, vamos muy rápido, pero por favor, cualquier duda me pueden escribir, ¿no? Ay, por favor, ¿se está grabando? Sí, ay, qué bueno. Listo, muy bien. Vamos a pasar a temazo. Muy difícil que... No sé si la verdad es que es un tema muy largo y no sé si nos podemos quedar otros 10 minutitos más, a ver si nos da tiempo. Si tienen la disposición, con mucho gusto. Bien, ok, este es básicamente uno de los últimos temas que vamos a ver, si no es que el último. Y es, por supuesto, la estructura esencial de cualquier idioma, ¿no? Que es evidentemente el verbo. Para el verbo, en árabe, bueno, primero, no hay dudas hasta aquí de nada en absoluto, para podernos centrar completamente en esto. Bien. Listo, entonces vamos a poner mucha atención. El día de ayer habíamos hecho un ejercicio justamente para identificar las raíces de las palabras, ¿de acuerdo? Ese es extremadamente esencial porque todas las raíces construyen un verbo. La raíz, por ejemplo, ayer habíamos visto la raíz del verbo, perdón, la raíz de escritura era ka, ta, ba. ¿De acuerdo?
Kataba, si nosotros los juntamos y les ponemos fatha, kataba, así. Si se alcanza a ver, lo voy a hacer más grande. Ahí está. Va. Ok. Raíz. Kaftaba. ¿Todos me siguen? ¿Estamos en la misma lógica? Bien. Kaftaba, raíz. Kataba, verbo. Juntas con fatha. Kataba es la raíz del verbo. Es una especie de infinitivo, como en español nosotros conjugamos a partir de ar, er, ir. Comer, beber, reír. ¿Ok? Sí, todos hablamos español aquí, entonces creo que me pueden entender. A partir de esta raíz, 3 letras. Ay, madre. 3 letras se van a construir todas las conjugaciones, absolutamente todas. Hay verbos de 3 letras, de 4 letras, de 5 letras y de 6. Pero la forma verbal esencial primigenia son los verbos de 3 letras. Son los más importantes en la lengua árabe. ¿Ok? Entonces, kataba es lo voy a anotar porque eso es extremadamente importante. La raíz del verbo es el pasado para tercera singular. Ok, les voy a dar un poco de tiempo para que procesen esto. La raíz del verbo es justamente el pasado para la tercera persona masculina singular, es decir, para él en pasado. Él fue, él comió, él rió, él hizo, él peleó, todos. Entonces, a partir de la raíz, como les comenté, vamos a construir conjugaciones, pero es importante identificar que la raíz es el pasado para la tercera persona masculina singular. ¿Ok? Ahora, vamos a ver, aquí ponen el presente. El presente no lo vamos a ver, es primero el pasado, ¿de acuerdo? El pasado es más sencillo. Ahora, ¿cómo vamos a construir las conjugaciones en el pasado? En árabe, las conjugaciones son prefijos y sufijos que se ponen antes de la raíz, ¿de acuerdo? O después de la raíz para el presente. Pero en el pasado, fíjense, ¿cómo vamos a hacer el pasado de una palabra? Es extremadamente sencillo. Pero el verbo en pasado, sí, justo, pero me gustaría empezar primero con el pasado para verlo aquí. Listo, bien. Tenemos las conjugaciones. Voy a escribir aquí las conjugaciones que son universales. En el pasado, es cierto, en todos, siempre. Las conjugaciones en árabe son universales para todos los verbos. ¿De acuerdo? Vamos a recordar, evidentemente, nuestros pronombres. Ana, anta, anti, huwa. Ay. Huwa, hiya y nahnu. ¿Vale? No les pongo vocales cortas, ya las conocemos, ¿no? Nahnu, hiya, huwa, anti, anta. ¿Ok? Ahora, mucha atención. Estamos hablando ahorita exclusivamente del pasado. ¿Ok? La raíz de... Ay, Dios mío. La raíz de donde vamos a empezar a poner las conjugaciones la tenemos aquí. Ahora, a esta justa raíz le vamos a añadir, mucha atención, es sukun más tú. Está con dham. Ahorita los vamos a hacer, solamente es a la última. Mucha atención, estas van al final.
Entonces, la última letra de la raíz va a tener sukun y le vamos a añadir la conjugación. Por favor, necesito que esto quede muy claro. Ejemplo, lo vamos a poner aquí directo. Recuerden, raíz ka, ta, ba. ¿Ok? Ahora, para hacer la conjugación en el pasado, lo que vamos a hacer es la última sukun. En cuanto lo encuentre, ya se me perdió. La última sukun y le añadimos ta más dhamma. Y se lee katabtu. La raíz originalmente era kataba y ahora se convirtió en katabtu. Y se acabó. Esa es la forma de hacer el pasado. Evidentemente es muy sencillo, pero va adquiriendo su complejidad. Entonces, kataba, él escribió, katabtu, yo escribí, pasado, ¿de acuerdo? Ana katabtu. Ana katabtu, se acabó. Ese es yo escribí. Ahora, vamos a hacerlo otra vez. Es lo que se tienen que aprender y sí o sí es justamente estas conjugaciones. De esa no hay de otra. Ahora, para ante, la conjugación es sukun otra vez, más ta, más fatha. ¿Cómo quedaría? Ka, ta, la última de sukun, ta más fatha, que es la conjugación. Ay, se me hizo. Los voy a... sí. Ahí está. Identificamos la conjugación y aquí está la conjugación. Kataba se vuelve katabtu para Ana, katabte para ente. Ente katabte, tú escribiste. Y ya, esa es la forma de hacer el pasado. Todos, absolutamente todos los verbos, independientemente si tengan 3, 4, 5, 6 letras, el pasado siempre se construye de esta forma. Por eso les comenté, el pasado es muy sencillo. Es decir, que aprendiendo estas conjugaciones, nosotros podemos conjugar absolutamente todos los verbos, todos los verbos de la lengua en el pasado. Bastante sencillo. Ahora, conjugación para enti, sukun otra vez, más ta más ia. ¿Cómo quedaría? Ka, tab, ti. Voy a ponerlo otra vez en rojito. Ahí está. Ana katabtu, ante katabte, anti katabti. ¿Acabó? Esa es la forma de conjugar. Yo escribí, tú escribiste. No, sí, tú escribiste para femenino. Anti katabti. A ver, hasta aquí vamos bien. Por favor, díganme si tienen alguna duda, si no está quedando claro y lo repetimos, no hay problema. Sí, perfecto. Bien, ahora, hue. Como les comenté, hue es la raíz. Entonces, pasa directo. Hue kataba. Hue kataba. Él escribió. No se le cambia absolutamente nada. Así. Como la raíz es de donde vamos a partir, sabemos que la raíz siempre va a ser el pasado de él. El pasado de huwa es la raíz de los verbos. ¿De acuerdo? Para ella. Para hiye, la conjugación es fatha más ta con sukun. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ka, ta, ba.
Ok, fatha, aquí no vamos a poner sukun. ¿Por qué? Porque la conjugación nos está indicando que la última va a llevar fatha. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que hay que añadirle a la raíz es ta con sukun. Aquí está la conjugación. ¿Listo? Katabat. Hiye katabat. Y todos los verbos se hacen de esta forma. Las únicas excepciones son verbos irregulares, pero es muy fácil también hacerlo y uno tiene que seguir la regla. Nada más. Hiye katabat. Entonces hasta aquí vamos. Ana katabtu. Ante katabte. Anti katabti. Huwe kataba. Hiye katabat. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver la conjugación para nahnu, que es justamente na. Es la palabra final. Ay, ¿dónde estoy? Es nun con alif. Ay, aquí está. Esta es la conjugación para nahnu. Es decir, yo me equivoqué aquí, perdón. Es que es sukun. Sukun. Aquí está. Más. Aquí está. Esta es la conjugación. Sukun más na. Vámonos. Ka, ta, ba. Ay. Aquí está la raíz. Ahora nos indica la conjugación que la última lleva sukun y na. Ahí está. Nahnu katabna. Nahnu katabna. Nosotros escribimos. Todas son conjugaciones en pasado. Entonces, repaso es de la raíz de kataba, tomamos estas conjugaciones, la última con sukun y le añadimos ta más dhamma. Ana katabtu. Para ente es sukun más ta con fatha. ¿De acuerdo? Katabte. Para enti, sukun más ta con kasra. Katabti. Anti katabti. Huwa kataba, ¿por qué? Porque es la raíz. Para hiye es fatha en la última, ta con sukun. Katabat. Hiye katabat. Y finalmente para nahnu es sukun más nun con alif. Nahnu katabna. Se acabó. Obviamente los otros pronombres tienen sus conjugaciones también, pero siguen la misma regla en el pasado. ¿De acuerdo? No sé, aquí la compañera que nos comentó en el 69, que venía el pasado. A ver si vienen las otras conjugaciones. Sí, aquí lo podemos ver justamente. Katabna, katabtum, katabtunna, katabu, katabna. Normal. Entonces, ese es básicamente el pasado en árabe para todos los verbos. Aquí en el libro pueden ustedes consultar justamente las conjugaciones. Tienen el ejemplo kataba, se vuelve katabtu, katabte, katabti, kataba, katabtu. Katabat, perdón. Katabna, katabtum, katabtunna, katabu y katabna. Pero importante solamente en este nivel básico, justamente las primeras 6. Ana, anta, anti, huwe, hiye, nahnu. Y ese es el pasado. Vamos a ver ahora el ejemplo. Verbo darasa. Ubiquen verbo, raíz, 3 letras. Darasa. Hemos visto una palabra justamente con esta raíz, que es madrasa. ¿Recuerdan? La palabra madrasa tiene darasa. Entonces, aunque nosotros no sepamos qué significa madrasa, si conocemos la raíz darasa, sabemos que está relacionado con algo de estudio. ¿De acuerdo? Mudarris. Mudarris.
es la persona que enseña. Tadris es el estudio. Daris es estudiante también. Y así es la forma de la raíz, ¿no? Como lo vimos en la clase de ayer, justamente todas las palabras están relacionadas de alguna forma con una raíz y esa raíz está en un sentido muy general, tiene algún significado o está relacionada con algo. En el caso del verbo darasa, de la raíz darasa, darasin, es algo con el estudio, ¿vale? Entonces, vamos a ver el ejemplo. Tenemos darasa, fíjense, la última con sukun más conjugación tu. La última con sukun, conjugación te. La última con sukun, conjugación ti. Ana darastu, ante daraste, anti darasti. Huwe darasa, ¿por qué? Porque es la raíz. Hiye darasat y nahnu darasna. نحن درسنا اللغة العربية. Nosotros estudiamos en el pasado la lengua árabe. أنا درست اللغة الإسبانية. هي درست اللغة اليابانية japonesa, ¿no? هو درس اللغة الإنجليزية. أنت درست الكيمياء. Tú estudiaste la química, ¿de acuerdo? O ante daraste al-handasata, la ingeniería. Y así, como pueden ver, ya estamos construyendo frases más complejas a partir de integrar el verbo a nuestros vocabularios. Hay el 80% de los verbos en árabe son de 3 letras, ¿de acuerdo? En el pasado son extremadamente sencillos de hacer para conjugaciones en el pasado y no tienen mayor dificultad. Vamos a ver aquí estos ejemplos. Fíjense, atilmidu, ¿quién es atilmidu? Huwe, ¿no? El estudiante, el alumno. ¿Por qué huwe? Porque es él. Es singular, masculino, tercera persona. Entonces, atilmidu kataba fi daftari. El estudiante escribió en el cuaderno. هو درس اللغة العربية. Él estudió la lengua árabe. هي كتبت على الطاولة. Ella estudió sobre la mesa. Escribió, perdón. أنا درست في العراق. Yo estudié en Irak. أنت درست في المدرسة. Tu femenino, tu masculino, perdón, ante daraste fil madrasa. Tú estudiaste en la escuela. Y último ejemplo, el verbo vivir o habitar. El mismo procedimiento. Última con sukun, le ponemos conjugación tú. Última con sukun, conjugación te. Última con sukun, ti, raíz, fatha, más ta con sukun. Ana sakantu, ante sakante, anti sakanti, huwe sakana, hiye sakanet, nahnu sakanna. A ver, aquí ¿por qué? ¿Por qué se juntaron estas? A ver quién me puede decir. ¿Por qué hay una shadda aquí? Ay, Dios mío. Madre mía. Aquí. ¿Por qué hay una shadda? Porque el verbo termina en nun. Perfecto. Muy bien. El verbo termina en nun y conjugación para nosotros, nun alif. Entonces, recuerden que las shaddas son 2 letras, una con sukun y otra con vocal corta. Entonces, las juntamos. ¿Por qué? Porque no podríamos decir sakanana. Entonces, la forma de juntarlas es justamente ponerle la shadda. Entonces, todos los verbos que terminen con nun
para nahnu se van a juntar. Ese es, como les dije, el árabe es un idioma muy lógico. Entonces, si uno ve dos letras juntas iguales, pues es evidente que se tienen que juntar en una shadda. La shadda, recuerden, son dos letras juntas. Listo. Ese es el verbo en el pasado. Vamos a hacer mentalmente el verbo dajala. Dajala, el verbo entrar. Ana, dajaltu. Ante, dajalte. Anti, dajalti. هو دخل هي دخلت نحن دخلنا y ya, aunque nunca hayan visto este verbo, saben que se puede conjugar en pasado aprendiéndonos estas preposiciones, ¿vale? Voy a borrar esto de aquí. ¿Ya notaron esto? ¿Lo puedo borrar? Bueno, perdón, ya lo borré. Para que le puedan tomar una foto, porque eso sí es extremadamente esencial. Las junto. Y lo voy a hacer un poco más pequeño. Ahí cabe, ¿no? Listo. Ese es el verbo en el pasado. Conjugaciones muy importantes, pero no tiene mucha dificultad. Todos los verbos se hacen de la misma forma en el pasado. ¿Vale? ¿Hay alguna duda sobre los verbos? Perdón, sobre el pasado, no, sobre los verbos en general. ¿No? Bien. Entonces, ahí está más clara la fotito. Conjugaciones aquí en rojito y el ejemplo. Como ven, ya ese es fácil hasta este momento, las conjugaciones de los verbos, pero veremos más adelante que hay verbos que tienen más letras. Por ejemplo, vamos a ver cómo se construyen los verbos rápidamente. El verbo cocinar, tabaja. Ay, no, aquí no. Vamos a buscarlo aquí. Tabaja. Tabaja, cocinar. Nada más que hay una página muy buena que se llama Wiktionary. Wiktionary, aquí. Ustedes todas las raíces que las busquen, si les da hueva como a mí buscarlas en el diccionario, las pueden buscar aquí. Por ejemplo, vamos a ver ضرب. ضرب. Si ustedes le ponen aquí en el cuadrito para buscar ضرب. Y nos vamos justamente aquí. De la raíz ضرب, ¿qué quiere decir golpear? Pegarle a alguien, ¿no? Y esta página tiene la ventaja que nos va a enseñar todas las conjugaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, pueden explorar también la página para que reconocer las conjugaciones. Déjenme las encuentro. Singular pasado. Aquí está. ضربت, ضربت, ضربتي, ضرب, ضربت. En el plural, ضربنا. Entonces, ese es básicamente el pasado. Y sí les recomiendo mucho esta página para que exploren únicamente las conjugaciones. Ahora, vamos a ver cuántas formas puede llegar a tener un verbo. Todas las formas van a partir exclusivamente de la raíz de 3 letras. Es decir, la forma esencial básica de cualquier verbo son 3 letras. En este caso, como kataba, ضرب es la base. Ahora,
Para empezar a construir otros verbos que tienen mayor complejidad, que son más especializados o que tienen un significado un poco más creativo, más imaginativo, vamos a añadir letras al principio, al final o en medio. Por ejemplo, la segunda forma de un verbo va a estar relacionada con hacer la acción del verbo a alguien o hacer que esa persona, hacer que alguien haga esa acción. Por ejemplo, si daraba es golpear, darraba es mandar golpear a alguien. ¿Listo? ¿Quedó claro eso? Y la mayoría de esta forma, la segunda forma, que es decir, doblar la letra de en medio con una shadda, si le alcanzan a ver ahí, esta forma generalmente es causativa. ¿Qué quiere decir esto en términos lingüísticos? Que implica hacer que alguien haga algo. Por ejemplo, kataba no existe como tal, pero si existiera sería hacer que alguien escriba algo. Por su parte, darraba es hacer que alguien golpee a alguien. La forma 3 aplica para todos los verbos. Híjole, no todos lo aceptan. Lamentablemente no todos lo aceptan, pero esto va más relacionado con el sentido, con la lógica. Es decir, por ejemplo, suicidarse, pues no puedes hacer que alguien se suicide, ¿no? Cosas de ese estilo. Pero los verbos que la aceptan es más por cuestión lógica que porque haya una regla específica que diga que algunos lo aceptan o no. Pero sí, la mayoría acepta la segunda forma. Es decir, vamos a ver, por ejemplo, verbos de la segunda forma. Tenemos que los verbos de la segunda forma, aquí tenemos kataba, hacer que alguien escriba algo, ¿no? Kabara, kafbara, ayer vimos esa raíz, es ser grande. Pero kabara, de la segunda forma, es decir, doblando la letra del medio, implica hacer grande a alguien. Por ejemplo, marrada. Marrada es cuidar a alguien que está enfermo, pero marrada de la primera forma básica es enfermarse. Ajá. Entonces vamos a ver, aquí debe haber una lista de él, así justo. Esa es una lista de todos los verbos de la segunda forma. Vamos a escoger uno. Yarama. Fíjense, yarama es, en su forma básica, cometer un crimen. Yarama, yaramtu, yaramte, yaramti, yarama, yaramat, yaramna. Cometer un crimen, ¿vale? Pero cuando doblamos la letra en medio, es decir, la segunda forma de los verbos, implica criminalizar, hacer ilegal algo, o acusar a alguien de un crimen o declarar a un criminal. Como pueden ver, esta forma sí lo acepta. Y para más o menos entender un poco los significados, hay que tener un poco de creatividad, ¿no? Obviamente, yarama, cometer un crimen, pero entonces yarrama es hacer a alguien criminal. Porque, bueno, yarama no es tanto cometer un crimen, sino ser criminal. Entonces, yarrama es hacer a alguien que sea criminal. ¿Está clara esta breve explicación sobre los verbos? Vamos a ver otro ejemplo. Habara es mejorar. Pero si buscamos la forma habara, es refinar algo o perfeccionar. Habara normal, habara es en esta forma es hacerlo un poco más intenso. Otro ejemplo. Hashana. No, Hashana. No puedo hacer para atrás. Ay. Listo. ¿Cuál otra nos puede servir? Yarahair. Fíjense.
Jaraha, herir. Pero jarraha es herir mucho. Entonces, la segunda forma puede ser o hacer a alguien que haga algo o adquiere una forma de intensidad. Pero evidentemente algo tiene que estar relacionado con su significado inicial. Jaraha, herir. Jarraha, herir mucho. ¿Y así? Entonces ya sabemos, por ejemplo, si yo les digo conjuguen el verbo yaraha, aunque nunca lo hayan visto, ya sabemos yarahtu, yarahte, yarahti, yarahna, yarahat, yaraha, yarahtum, así. Y para comprobarlo, nos vamos a aquí la tablita de conjugaciones. Tenemos yarahtu, yarahte, yarahti, yaraha, yarahat, yarahna. Y así, todos los verbos. Les voy a pasar la lista de los verbos de la primera forma, de 3 letras, para que ustedes los puedan explorar. Todos los 1628 verbos que hay en esta lista, absolutamente todos, se van a conjugar siguiendo las reglas que vimos. ¿De acuerdo? Habrá algunas modificaciones, por ejemplo, cuando los verbos terminan con alguna vocal, pero eso es básicamente aplicar la cuestión como hizo la persona que me dijo de por qué se ponía shadda, porque a veces habrá que quitar la última porque hay que poner sukun, pero no es diferente, es únicamente aplicar la lógica y decir por qué no puedo poner dos sukun juntos o no puedo poner dos letras juntas. Pero fuera de ahí, todos se van a conjugar en el pasado de la misma forma. Vamos a escoger uno. Bakera. Bakera es llegar temprano, ¿no? Aquí hay otro ejemplo. Bakera es estar temprano, estar puntual. Pero bakera puede significar hacer a alguien que llegue puntual. Entonces vamos a comprobar. Bakartu, bakera. Inicialmente, bakartu, bakarte, bakarti, bakara, bakarat, bakarna. Todos. Entonces esta lista se las voy a pasar ahorita por el WhatsApp para que la exploren. Aquí todos los verbos que quieran pueden checarlos y pueden checar sus conjugaciones. Entonces, estas son las formas esenciales, las formas de 3 letras y que están evidentemente muy relacionados, estrechamente relacionados con la raíz. Todos tienen un significado. Todas las raíces tienen un significado. Por ejemplo, vamos al verbo, estos son los regulares, yatama. Yatama es agacharse, como estar en cuclillas, ¿no? Pero yathama es hacer que alguien esté en cuclillas. Y esa es la segunda forma verbal. En árabe tenemos 10 formas, esencialmente. Bueno, de hecho son 15, pero de la 10 a la 15 nunca se... De la 11 a la 15 jamás se utilizan más que en textos muy, muy antiguos, pero las formas que hay que aprender son esencialmente 10. ¿De acuerdo? Y no necesariamente implica hacer que todos los verbos acepten las 10 formas. Ajá. Habrá algunos que sí acepten 10 formas, habrá otros que no. Por ejemplo, aquí yo tenía el verbo daraba, pero ya se me perdió. Aquí. Por ejemplo, el verbo daraba que vimos golpear, acepta la primera, acepta una variación de la primera, acepta la segunda, acepta la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima y la décima. La forma novena es muy, muy rara. Solamente hay 3 verbos de la novena forma que se utilizan y están relacionados con los colores. Por ejemplo, istahmarra. Istahmarra es hacer a alguien, enrojecer a alguien. Pero fuera de enrojecer o ennegrecer no se utiliza jamás.
Entonces no tiene, bueno, sí tiene caso que la aprendamos, pero nunca se usa. Pero la 1, que es la que ya les acabo de enseñar, normal de 3 letras, daraba, es así. La 2, daraba. La 3, daraba. La 4, adraba. La 5, tadarraba. La 6, tadaraba. La 8, no sé, sí, 6, 8, iztaraba. Y la 10, istadraba. Si se dan cuenta, todos conservan va, ra, ba. Le añadimos letras al principio, le añadimos letras al final y le añadimos letras en medio, pero esencialmente conserva sus 3 letras. ¿Cómo vamos a cambiar una forma a otra? Justamente a partir de identificar la raíz. Mañana, inshallah, vamos a ver la tablita de los verbos, cómo hacer la forma 1 al 10 para poder entender las conjugaciones. ¿Cuáles son las ventajas de estas formas, de aprender las formas? Que a partir de la forma 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, absolutamente todos los verbos se van a conjugar igual en el pasado o en el presente. Es decir, todos los verbos que tienen forma tadarraba, o la forma 5 más bien, se conjugan exactamente igual. Siempre. Y de la forma 5, por ejemplo, forma 5, vamos a ver cuántos tenemos aquí. Tenemos 333 en esta lista, ¿no? Eso implica que todos los verbos de la forma 5, que todos los verbos de la forma 2 se van a conjugar siempre exactamente igual. En consecuencia, si uno aprende el tema de las raíces y se aprende el tema de las formas verbales, básicamente tiene el 80% de la lengua. El resto es vocabulario y es sencillo adquirirlo una vez conozca uno las raíces. Mañana, inshallah, si nos da tiempo, veremos esta parte de las formas porque son muy sencillas. Vamos a ver una aproximación. Forma 1. Fa'ala. La medida para aprender las formas de los verbos es fa'ala. Fa'ala sí tiene significado, es hacer, pero vamos a significar que nosotros vamos a sustituir cada una de las letras de la medida, es decir, la medida fa'ala, las vamos a sustituir por cualquiera de las que tenemos en nuestra raíz. Por ejemplo, la fa, aquí si la pueden ver, la sustituimos por la kaf. Luego la segunda letra es una ain, la sustituimos por la ta. Tercera letra es una lam, la sustituimos por la ba. Entonces, supongamos que sustituimos fa'ala por kataba. En consecuencia, si podemos también sustituir daraba, fa'ala, vamos a identificar que las segundas van a ser de la misma forma. Simplemente vamos a identificar aquí en este cuadrito cuáles son las letras que se agregan por cada medida y en vez de poner fa'ala, vamos a sustituirlas por las letras de nuestra raíz. Por ejemplo, la fa por la kaf, taka, la ain por la ta, takat, ta, y la lam por la ba, ba, takataba. Entonces, en vez de tafa'ala, diríamos takataba. Y su conjugación en el presente, que lo vamos a ver mañana, sería, aquí la misma medida nos indica que es yatafa'alu, que todos los verbos que tienen la forma yatafa'alu se van a conjugar igual. Entonces, en vez de yatafa'alu, diría yatakatabu. Únicamente estoy sustituyendo las letras de la medida por las letras de mi verbo. Si vamos al ejemplo del verbo dakhala, yatadakhalu. Tadakhala, yatadakhalu. Y
esa es la forma en que se van a conjugar a partir de la 2, de la 3, de la 4, de la 5, de la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10. Exactamente igual. Para comprobarlo, vamos a la forma 10. Tenemos istaf'ala, que se agregan ista, ¿de acuerdo? Alif con kasra, sin con sukun, ta con fatha. Eso es lo que se le agrega. Para hacer la medida 10, a la raíz le agregamos ista. Entonces, istaktaba. ¿Sí me van siguiendo, por favor, en esto? Me están preguntando alguien en el chat, ¿por qué hay dos formas 1? ¿Por qué hay dos? ¿Dónde hay dos formas 1? ¿Te refieres a este de acá, de donde estábamos antes? ¿O dónde están dos formas 1? Mañana hay clase, no sé qué día es mañana. Ah, no, el jueves. El jueves nos vemos, inshallah. Ok, vamos a regresar con eso, ¿no? Tenemos istafa'ala, que puede ser istaktaba, istadraba, istadjala, todos. Entonces, ¿cómo lo conjugo yo en el presente? Que lo vamos a ver, como les dije. Yastaf'ilu, yastaf'ilu. Entonces, si yo sustituyo fa'ala por dajala, queda yastadjilu. Así. Todos los verbos de la décima forma se van a conjugar igual. Entonces, istaf'ala, yastaf'ilu. Y cuando nosotros veamos un verbo que es istaf'ala, ya sabremos, si nos aprendemos esta tablita, que se tiene que conjugar de determinada forma y siempre va a ser igual. Por eso les comento, es esencialmente la clave de la gramática árabe, es esta tablita. Se les llaman medidas. Son 10 medidas verbales que nos van a enseñar cómo conjugar siempre y además de saber cómo conjugar, nos va a enseñar cómo hacer el imperativo, es decir, una orden, nos va a enseñar cómo hacer el participio activo, es decir, una persona que hace esa acción, nos va a enseñar cómo hacer el participio pasivo, que es el objeto sobre el cual recae la acción del verbo, por ejemplo, de la palabra kataba, escribir, escrito. Y nos va a enseñar el sustantivo verbal, que es, por ejemplo, de lectura, de leer sería lectura, de escribir sería escritura. Entonces, imagínense con estas medidas cuántas palabras no podemos sacar. Tan solo de un solo verbo podremos sacar 5, de una sola medida, ¿de acuerdo? Entonces, así sabríamos cómo sacar todas esas categorías gramaticales a partir de estas medidas. Y ese es el tema de los verbos en el pasado y un poco una aproximación a las medidas que los vamos a ver con mayor detalle el próximo jueves, si Dios quiere, para poder finalizar el curso con este tema. Pero bueno, lo importante hoy es reconocer las formas de los verbos y aprender el pasado. Mañana vamos a ver el presente, cómo hacemos el presente. El presente es muy sencillo también para la forma 2 en adelante, pero para la forma 1 tiene una cierta complejidad. Pero reconociendo eso, sabremos conjugar todos los verbos de la forma 2 en adelante. Simplemente sustituyendo las letras de nuestra medida, fa, ain, lam, por las de cualquier verbo. Ahora voy a poner un ejercicio también pedagógico para que podamos reconocer verbos en el discurso, pues, ¿no? Una canción muy sencilla y lenta. Igual es una canción infantil, yo me perdonen por ponerle al Aladino y demás, pero pues sirve, ¿no? La de Frozen, pero no la de Sa'adhabu, yo iré. Muy fácil, igual que en el pasado, no hay mayor dificultad. Y recordar que el pasado se niega con ma. Ma la'ibtu, por ejemplo. No jugué.
Ma la'ibna, no jugamos. Y así, ha sido pues, ya. ¿Cuántas clases van? 11 clases ya con esta. Pues evidentemente el tiempo es muy poco y no nos da tiempo de repasar mucho, pero pues espero que ahí tienen los videos para que los puedan consultar. Listo, bueno, entonces nos veríamos el jueves si no hay dudas y únicamente mandarles el link de los verbos. ¿Cómo se niega en el futuro? Y no, ese es es fácil negar en el futuro, pero tiene más complejidad. Sí, tiene más dificultad. Pero no mucha. Mañana lo vemos también. Muy sencillo. O sea, lo difícil en árabe para negar es negar el... No es difícil. Lo que tiene más complejidad es el negar el futuro y negar el antepasado. Que es, por ejemplo, yo he. ¿No? Yo no he ido. Yo fui, lo podemos negar fácilmente con ma. Pero para negar el antepasado o el futuro, yo no iré, tiene su truco. Listo. Bien, ahora sí me extendí, perdón, ¿eh? Entonces, pues, inshallah, nos vemos el próximo jueves. Descansen y repasen. Si tienen dudas, me avisan. Gracias.